mañana quisiera que podamos juntos conversar un asunto, un tema que nos afecta a todos abiertamente, quienes enseñamos la palabra. Y ahora recién acabamos de escuchar acerca de recibir consejo y de dar consejo. Y cómo la Escritura nos invita a estar atentos a la palabra de Dios. Y juntos estamos en un momento difícil a la hora de abrir la palabra y a la hora de explicar la palabra, porque estamos en contacto diario con una cultura que está acostumbrada a cuestionar, y nuestra mente se acostumbra a cuestionar. Y nosotros estamos en una semana todo el tiempo entre personas que cuestionan lo que se les dice. Y así como cuestionan a la maestra de la escuela cuando pone una nota en el cuaderno de comunicaciones de la escuela, o cuestionan al inspector municipal que hizo una infracción de tránsito porque cruzamos un semáforo en rojo, a pesar de haberlo cruzado, igualmente lo cuestionamos las informaciones que nos vienen de los actos del gobierno, cuestionamos el desempeño de la selección argentina, cuestionamos el desempeño de cada uno de los jugadores, cuestionamos el desempeño de nuestros hijos, el hijo cuestiona el desempeño de su mamá. Nosotros estamos en un ambiente, en un caldo de entrenamiento persistente que nos sale cuestionar. Cuando recién hace un ratito, honrando este rato que tenemos en la presencia de Dios, me pareció valioso invitarnos a inclinarnos delante de la soberanía del Señor Jesús, que dio su vida por nosotros. Y ahora me entendés un poquito más. ¿Por qué me vino ese deseo? Porque estamos en un mundo que cuestiona. Y nuestro corazón también puede llegar al límite de cuestionar o relativizar o bajarle el tono a la majestuosa obra que Jesucristo hizo a nuestro favor. Estamos en un mundo que no quiere que se le hable con autoridad, que no quiere que se le diga esto es así. Estamos en una sociedad que no quiere escuchar palabras terminantes. Y resulta que nosotros somos portavoces de la verdad, porque las Escrituras nos ponen delante del Dios de la verdad. Y todo el Antiguo Testamento es un canto, cada vez que tiene oportunidad, a que Dios es el Dios de la verdad. Especialmente el salmista David en sus salmos, él resalta el hecho de que Dios es el Dios de la verdad. Y todos los que hemos llegado a conocerlo al Señor, tenemos claro que la verdad es excluyente, la verdad no es incluyente, la verdad es excluyente, porque si esto es la verdad, entonces esto no es la verdad, esto tampoco es la verdad, esto no es la verdad y esto tampoco. La verdad está acá y solamente aquí. Este es la característica de la verdad como verdad en sí. Si algo es la verdad, todo el resto no es la verdad. Y esto es lo que viene pregonando el pueblo del Señor ya 2000 años a hoy. Somos portavoces, embajadores en el nombre de Cristo. Y Cristo se definió a sí mismo como yo soy el camino, yo soy, ¿qué? La verdad, yo soy la verdad. El Señor Jesús es la segunda persona de la Trinidad
que no solamente es el Dios de la verdad, sino que es el Hijo, el Señor Jesús, el que se autodefine de la verdad. Y en el Nuevo Testamento se nos habla una y otra vez acerca del Espíritu de la verdad que mora en nuestros corazones, que viene a vivir en nuestro corazón. El trino Dios es el Dios de la verdad. Ahora, la verdad, por imperativo, la verdad de suyo, la verdad es autoritativa. La verdad es autoritativa. Nosotros compartimos una cultura que está muy habituada a decir que sos un autoritario, mira cómo estás hablando. No, la Biblia no es autoritaria. La palabra de Dios es autoritativa, que quiere decir que habla con autoridad y que define las cosas que son como que fueran. Y Dios habla lo que es, y eso es. Y eso es autoridad, es la autoridad de la palabra en un mundo que cuestiona, todavía hoy corre la autoridad de la palabra, Ahora, cuando llegamos al pueblo del Señor y estamos hablando acerca de una comunidad de fe como nosotros, una comunidad como nosotros tiene autoridades. Y nosotros estamos acostumbrados a hablar acerca de la autoridad porque tenemos en el país autoridades que ejercen sobre nosotros dominio, como para, por ejemplo, pedirnos que le paguemos impuestos. Y de nuestros ingresos, el gobierno ejerce autoridad como para que nosotros le paguemos impuestos. Tomamos personal y tenemos que pagar cargas sociales por el personal que tomamos, porque el gobierno tiene autoridad legal para coercionarnos a pagar. La ley ejerce autoridad sobre nosotros a la hora de delinquir, y quien delinque paga consecuencias que le impone la ley, y el ciudadano que delinque va a ser sometido a las consecuencias que establece la ley por la autoridad que Dios le dio al juez, por la autoridad que la función le dio al juez y por la autoridad que el cargo le da al juez. Un juez tiene autoridad, no solamente un juez, el intendente municipal tiene autoridad, la policía tiene autoridad, los concejales ejercen autoridad. Nosotros estamos llenos de autoridades, los diputados nacionales ejercen autoridad, hasta un semáforo ejerce autoridad sobre nosotros. Estamos habituados a... Pero no es así entre nosotros, dice Jesús. La autoridad que hay en el pueblo de Dios es una autoridad que surge desde otro lado. Y esta mañana quería volver a un asunto que ya tratamos hace unos domingos atrás sobre la autoridad en el pueblo de Dios. Pero ahora, teniendo como primera posición la palabra. En el pueblo del Señor, ninguno de nosotros ejerce autoridad por el cargo, porque el cargo no nos da autoridad a ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros puede atribuirse autoridad por el cargo. Nadie puede decir, yo soy tal cosa, vos tenés que... Eso no está en la palabra. Eso no quiere decir que penosamente no ocurra, que alguien se atreve a recurrir a su posición de servicio para reclamar autoridad, pero eso no está en la palabra. Ninguno de nosotros somos autoridades en el pueblo del Señor por el conocimiento académico que tenemos, porque nuestros doctorados o nuestras presuntas instrucciones no nos dan autoridad alguna. Nadie puede decir yo soy doctor en tal cosa o en tal otra para que el pueblo del Señor se sienta contento en sujetarse al liderazgo de alguien. En el pueblo del Señor la autoridad no viene por el cargo, en el pueblo del Señor la autoridad no viene por los títulos, ni tampoco viene por los años de experiencia. Ninguno de nosotros puede decir, yo hace 30 años que soy cristiano, soy el más antiguo, entonces acá habla el más antiguo. No pasa así en el pueblo del Señor.
No. Pero lo cierto es que hace 2000 años a esta parte, dentro del pueblo del Señor hay autoridad. Y eso es un fenómeno que se verifica sin que nos pongamos muy exigentes. No habría cómo sostener una comunidad unida, contenta y satisfecha y creciente y en salud si no hubiera autoridad. El caos lo único que trae es pelea, y el caos lo que trae es denigraciones y trae enojos, y los enojos traen angustias y peleas y amarguras y rencores. No, lo que Dios ha establecido es autoridad. La autoridad en el pueblo del Señor viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad en el medio del pueblo del Señor. Y Dios ha dejado su palabra, y por la misericordia, su gran misericordia, Dios nos explicó a todos los caminantes al cielo cómo hizo Dios para dejar su palabra. De modo que relativizó la gestión de Moisés como escritor, relativizó la gestión de Jeremías como escritor y relativizó la gestión de Isaías, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Pablo, de Pedro. Los relativizó a todos, enseñándonos a todos que por el Espíritu Santo Dios dictó en el escritor su palabra. El Señor Jesús en la última cena le dijo a los apóstoles que ellos no estaban en condiciones de seguir escuchando la verdad de Dios, que el Espíritu Santo iba a ser enviado para que aprendan lo que les faltaba aprender, y que el Espíritu Santo iba a tomar de lo del Señor Jesús y se lo iba a hacer saber. Y que la Biblia dice de sí misma que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. De modo que todo caminante al cielo sabe que Moisés escribió al estilo de Moisés, que Mateo escribió al estilo de Mateo, Lucas al estilo de Lucas y Juan al estilo de Juan, pero todos a la vez tenían al Espíritu Santo que les dictaba la palabra, les inspiraba la palabra, les soplaba la palabra, para que todo autor, sea quien sea, con el carácter que tenga y el temperamento que tenga un único tema y tenga una única inspiración. Todos se enfocaban a la persona del Señor Jesús y su obra redentora consumada en la cruz. Todos, a pesar de tener 1500 años uno de otro, con 400 años de silencio entre ellos, y no conocerse uno del otro, no saber uno del otro, ni sabían lo que estaban escribiendo. Todos, cada cual en su rincón, estaban escribiendo la palabra de Dios, que por la gracia y la misericordia y el poder soberano de Dios nos ha llegado a nuestra mano. Y nosotros nos reunimos en casa cuando estamos solos a leer la palabra, sagrada palabra. Deberíamos empezar a abrir el texto y decir: Señor, esto es un milagro descomunal que tengo en mis manos, lo que ha dictado tu palabra. Lo has dictado a través de Él. Voy a leer tu consejo, tu palabra de verdad, tu palabra autoritativa de verdad, tu palabra que dice, y me gusta decir, tu palabra que corta el queso, tu palabra que hace clac, tu palabra que no tiene dudas, como para que el escritor de las Escrituras diga: lámpara me es a mi pie tu palabra, luz en medio de un lugar oscuro. Lámpara me es a mi pie tu palabra. Señor, me deleito en tu palabra. Todos los días está en ella mi meditación. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Esos son los dichos de los escritores de las Escrituras. La palabra de Jehová es justa, sus mandamientos son rectos. Y así el escritor brotaba bendición a Dios por su palabra, Bueno, pero resulta que el mundo, la persona que viene de la calle, no tiene toda esta información que yo estoy dando y no sabe todo lo que vos sabés por haber caminado con el Señor, sino que la persona
escucha la palabra que damos con certeza, que hablamos con fe. Hablar con fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es hablar autoritativamente. No hablamos con autoritarismo, porque no queremos someter a una persona ni hacerle hacer cosas que la persona no está dispuesta a hacer. Pero nuestra manera de hablar las Escrituras es una manera que resulta autoritativa en un mundo que cuestiona. Y todo caminante al cielo, discípulo de Jesucristo, vive hoy un dilema, creciente dilema. El dilema creciente que vive es que tenemos juntos una sociedad que está cuestionando crecientemente. La sociedad cuestiona. Y de tanto en tanto saca a la luz un hecho que prueba que cuestiona. Si acá entre nosotros hubiera un sociólogo diría que la opinión pública no está quieta nunca, que la opinión pública es como si fuera agua, que va cambiando sus humores, su humor. Y el consenso social se va constituyendo momento tras momento. Y el consenso social se va armando, los hechos históricos que ocurren, finalmente terminan siendo la catarsis de un momento social. Y esto es lo que voy a usar esta mañana para explicar cómo veo la reciente votación en el Congreso de la Nación de una ley de despenalización de una actividad cualquiera. Eso que pasó en el Congreso de la Nación no es ninguna otra cosa más que la catarsis de un consenso que está abajo, flotando antes que eso. Que no se trata que se va a resolver ninguna cosa negando que pase lo que va a pasar porque ya la ola viene antes constituyéndose en una sociedad que viene la sociedad cuestiona y va dirigiéndose camino a una dirección contraria a la palabra de Dios y de tanto en tanto saca a la luz pública un hecho legalizando algo, llamando bueno a algo que Dios llama malo y llamando bueno algo o llamando malo algo que Dios llama bueno. Eso que va ocurriendo de a tanto en tanto en los congresos nacionales de los distintos países no es ninguna otra cosa más que la catarsis, la ejemplificación objetiva de un consenso que se va construyendo todos los días, en la puerta del supermercado, en la puerta de la salida de una escuela, o en el diálogo menor que tenemos con cada uno cuando dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y yo hago lo que quiero, y yo hago la cosa a mi manera, y yo, a mí que me tienen que venir a decir lo que tengo que hacer, y yo con mi vida hago lo que quiero, y con mi cuerpo hago lo que quiero, y con mis cosas hago lo que quiero, y eso no es nuevo. Que hoy se haya traducido eso en una ley que firmó el Congreso de la Nación, no es ninguna otra cosa más que la suma de esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, que llegó acá. Nada más. Bueno, pero lo cierto es que la cultura que compartimos ahora tiene objetivizada un nuevo escalón de enojo contra la palabra de Dios. Y eso sí nos afecta. Ahora compartimos una sociedad que ya ha hecho objetiva, ya puso sobre la mesa una ley que está abiertamente en contra del consejo de Dios. Bueno, antes o después, 5 años antes, 15 años después, el consenso social es un consenso contrario a la autoritatividad de la palabra de Dios. Y los pastores sobrellevamos de años y años y años ese mote de ser mandones, de ser autoritarios, ese mote de ser cerrados, ese mote de ser duros. Eso es parte de lo que sobrellevamos
aún de boca del propio pueblo del Señor. Que se nos estigmatiza, se tiende a pegar a nosotros una imagen dura de alguien insensible que no se pone en el lugar del otro, sino que dice esto es así. ¿Qué tema, no? Porque resulta que esa es la autoridad que se ejerce en el pueblo del Señor. La autoridad que se ejerce en el pueblo del Señor, es la autoridad que brota de la palabra. Y cualquiera que en cualquier lugar abre la Escritura y aplica la palabra a cualquier circunstancia, está ejerciendo autoridad dentro de la iglesia. Cualquiera que abre la Escritura y aplica la palabra de Dios a la vida de la circunstancia donde está enfrentando, está ejerciendo autoridad en el nombre de Jesús, que esa es la iglesia de Jesucristo. Por eso, cuando la palabra habla acerca de los pastores que van a gobernar al pueblo del Señor, se le reclama al pastor que sea apto para enseñar, porque es a consecuencia del conocimiento de la palabra que un pastor va a tener autoridad para hablar la palabra. Y cuando está hablando la palabra, ahí está ejerciendo autoridad. Al rato es Carlito. Y usted, querido hermano, transita una comunidad donde sus pastores no nos hacemos llamar pastor, sino que lo más normal es que alguien venga y diga Raúl, Norberto, es lo más normal. Por eso, porque la autoridad de la comunidad está ejercida en el momento, yo en este momento estoy por hablar el consejo de Dios, y es a este momento en el cual yo mismo me sujeto a la palabra, que yo mismo a veces predico, porque es la palabra de Dios que está sorprendiéndome, diciendo cosas que a mí mismo me interpelan, y yo mismo me voy de acá diciendo, va, como te vas vos de acá diciendo, wow. Esa es la palabra de Dios. Bueno, este tema fue tema en la última semana del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús ya se iba, la última semana, el miércoles, para ser más preciso, el Señor Jesús fue crucificado el viernes. El jueves fue cuando tuvo la reunión con sus discípulos en el aposento alto y les lavó los pies y les contó acerca de la próxima venida, que voy pues a preparar lugar para ustedes, y les enseñó las cosas más acerca de la venida del Espíritu Santo, el Señor a sus discípulos. Hoy nos vamos a ubicar un día antes, el miércoles. El miércoles fue la última vez que el Señor hablaba en público y le dedicó un capítulo entero, el Evangelio de Mateo le dedica un capítulo entero a este asunto que estoy hablando esta mañana, que es el que habla la autoritativa palabra de Dios. El Señor Jesús lo que hizo fue hablar por la negativa, pero esta mañana nos va a quedar como ejercicio para la casa transformar la negativa que el Señor Jesús planteó por la positiva, y ahí cuando ponemos la contracara de lo que el Señor Jesús enseñó, nos queda clarito las características de un maestro de la Biblia. Y cuando hablo de un maestro de la Biblia, estoy diciendo acerca de todos quienes en cualquier lugar se encuentran con una persona para decirle, mirá, la palabra de Dios dice, ahí, en ese momento ocurre un fenómeno, que es que la voz de Dios eterno se está haciendo práctica para la circunstancia que está ahí, por medio de un predicador de la palabra, de un testigo de Jesucristo. Para eso estamos en la tierra. Estamos en la tierra para predicar la palabra de Dios. Estamos en la tierra para proclamar la verdad eterna de Dios.
la iglesia tiene algún sentido, alguna razón de ser, si la iglesia se mantiene predicando la verdad de la palabra, y viviéndola, y aplicándosela, y entrenándose en la verdad de la palabra. Y la lectura que quiero invitarte a leer es en el Evangelio de Mateo. Como se trata de la última semana, está al cierre del Evangelio de Mateo, y en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, el evangelista le dedica 39 versículos, de los cuales en su mayoría están destinados a hablar acerca de el Maestro. Y el Señor Jesús lo que ha hecho en este capítulo fue ayudarnos a identificar al falso maestro. Necesito hacer estirar un poquito más esta introducción y decirte que no solamente estamos en una cultura que cuestiona, sino que a consecuencia de que la cultura cuestiona, también aparecen desde el principio del siglo I, al comienzo de la Iglesia, falsos maestros. ¿Qué es un falso maestro? Bueno, acá el Señor Jesús nos va a dar dulce de leche a consecuencia de que es un falso maestro. Pero es, entre otras cosas, ese interés de halagar a la audiencia, ese interés de decir lo que la gente quiere escuchar, de ese interés de estar atentos a las encuestas y cómo hago para que la gente escuche que no quiere escuchar y resulta que no quiere escuchar porque no quiere escuchar, porque le resulta autoritativa la palabra, no quiere escuchar. ¿Y qué hago que no quiere escuchar? Entonces, como le resulta autoritativa la palabra, lo que hago es hacerla un poquito más suave, le echo agua, la diluyo a la palabra, la diluyo para que no les caiga tan mal, la diluyo a la palabra. Yo sé que tengo que hablarle en estos términos, tengo que amarla a la persona, y una vez que le he amado y la persona tiene claro que yo la amo y que el amor de Dios está en mí, la persona necesita escuchar una cierta palabra de parte de Dios, pero resulta que para mí la palabra que viene de parte de Dios es demasiado fuerte para la persona. Y yo digo, en mi vida personal, la persona no está preparada para escuchar la palabra que tengo por obligación darle, porque yo soy un embajador en el nombre del Señor. Pero resulta que para mí, en mi manera de ver, la persona no está preparada para escuchar. Entonces yo, que creo ser un siervo de Dios o una sierva de Dios, le digo al Señor del cielo: mirá, Señor, tu palabra es muy fuerte para esta persona, así que déjame por mi cuenta que esto lo acomodo, un falso maestro. El Señor a ellos les llamaba hipócritas. Y vamos juntos a sobrevolar el capítulo 23. Verso 13, mas hay de ustedes, escribas, que son los principales responsables teológicos del pueblo, escribas, fariseos, otros principales responsables de las costumbres del pueblo de Israel. Ay de ustedes, los que son los responsables, la cúpula, el liderazgo del pueblo de Israel. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Hipócrita. La palabra hipócrita en el tiempo del Señor Jesús tenía una explicación muy rápida. Todas las personas sabían muy bien qué quería decir el hipócrita. El hipócrita es el actor de teatro griego que se paraba en Grecia había mucha actividad
teatral, mucha actividad teatral. El teatro griego nos llega hasta nuestros días y había mucha cultura, mucha expresión cultural. Vamos a Europa a ver buena parte del arte griego. Y ser un hipócrita era alguien que iba a actuar a hacer el papel de. Y las personas estaban totalmente habituadas a actuar. Y había mucho actor y actriz que estaba preparada para desarrollar el papel de un determinado papel en una obra. Ese era un hipócrita. Eventualmente se ponía una máscara o se pintaba o se tiznaba el rostro para aparecer lo que realmente no era. Hipócrita. Un hipócrita es alguien que aparece, ofrece una imagen falsa de lo que realmente es. Está emitiendo una imagen falsa de lo que realmente es. Y Jesús aplica esa imagen, esa figura del teatro, lo trae como un cargo en contra del liderazgo religioso del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y le dice, verso 13, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y le da la razón ahí. 14, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 16, ay de vosotros, guías ciegos. 17, insensatos y ciegos. Necios, 19, necios y ciegos. 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que es de afuera del vaso del plato, pero lo de adentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciegos. 27, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Bueno. 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y los adornan y adornan los monumentos de los justos. 32, vosotros también llenáis la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Es el Señor Jesús que está hablando. Y si nos pusiéramos en el grupo de personas a las cuales el Señor les está hablando, nos encontraríamos con un Señor indignado que le está hirviendo la sangre, diciéndole a los maestros de la ley y a los maestros de la Biblia de su día, ustedes son gente impresentable, ustedes son caraduras, ustedes son... Y llega a poner el ejemplo del sepulcro blanqueado, como para decir, ustedes no merecen la más mínima consideración, ustedes no tienen valoración respetuosa alguna de merecimiento. No, son lo peor, una lacra. ¿Quién los va a librar de la condenación del infierno? ¡Pah! Y es lindo que a este momento cada uno de nosotros que tenemos una Biblia en la mano y deseamos ser testigos de Cristo en una sociedad que cuestiona, nos vengamos a la palabra de Dios y tengamos otra vez la necesidad de decirle al Señor, Señor, querido Padre, líbrame de esto, yo no puedo entrar en este camino. Vos me tenés que capacitar por tu Espíritu para ser testigo tuyo. Es tu Espíritu que me va a dar poder para ser testigo. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y mediante el Espíritu Santo ustedes van a hablar la palabra de verdad que está inspirada por el Espíritu Santo. De modo que el Espíritu que mora en ustedes les va a amigar, les va a hacer familiar la palabra que está inspirada por el Espíritu. Y ustedes van a hablar con naturalidad y van a hablar con normalidad la palabra inspirada del Espíritu que está escrita ahí. Esto no es de la carne y de la sangre,
sino que es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada caminante al cielo, que es un embajador en el nombre del Señor y puede hablar la palabra de verdad porque tiene adentro el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad es el que permite que podamos decirle a la gente lo que la persona no está dispuesta a escuchar, porque la persona está cuestionando. Nosotros compartimos una cultura rebelde. No nos gusta que nos digan que somos autoritarios. Nos hiere que nos digan que somos cerrados de mente. No nos gusta que una persona nos diga, vos sos muy cerrado. Y huimos de ahí. Y por librarnos de ese mote de cerrados, entonces estamos a un paso de la condena que el Señor Jesús le ha dejado en su palabra. Un paso. Por la misericordia de Dios y por el gran amor con que Dios nos ama, el Señor Jesús no dejó solamente estas frases así, que no dicen mucho, más que el Señor estaba descalificando de una forma, se sacaban un 0 en el boletín del Señor Jesús. Ellos sabían los pormenores de la ley. No tenemos conciencia nosotros hoy los detalles que los fariseos sabían de la ley y cómo cuidaban la palabra y cómo cuidaban las costumbres y cómo se enardecían de ver a otro que no se aplicaba la costumbre que estaba con... No tenemos cómo meternos en el microclima de legalismo que había en la comunidad y cómo caía el reproche del fariseo sobre una pobre persona que estaba haciendo algo torcido en relación a lo que hicieron nuestros padres o lo que hicieron y el Señor Jesús dice, ustedes colan el mosquito y se tragan el camello, ustedes son burdos, ustedes son burdos. Ustedes le dicen a su papá que se está muriendo de hambre que no le pueden ayudar porque tienen que poner el diezmo en el templo. Ustedes léalo el texto porque da para leerlo, las cosas que el Señor Jesús le dice. Ustedes son burdos, ustedes son burdos. Ustedes hablan del amor, pero resulta que ustedes se quedaron con la ley, se olvidaron, tienen la sana doctrina. Se quedaron con la sana doctrina, pero la sana doctrina no tiene amor, se perdieron la gracia, se perdieron la misericordia, no tienen una mirada para el otro. Bueno, ahora vamos a los primeros versículos de este mismo capítulo, donde el Señor Jesús, en su introducción, nos deja una enseñanza que quiero compartir esta mañana. Son las características de un falso maestro. Hay una síntesis en la introducción que quiero invitarte a leer. Y vamos, dice versículo 1. Primera marca de un falso maestro. Dice, entonces habló Jesús a la gente, estaban toda la gente, el pueblo abierto, y sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Bueno, acá va. Acá hay dos características en estos dos versículos. La primera característica que el Señor Jesús plantea de un falso maestro es, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús dice, usurpan la cátedra, se ubican como si fueran Moisés, hablan como aquel gran siervo de Dios en el Antiguo Testamento, que temblaba en la presencia de Dios antes de hablarle al pueblo. Ellos ocupan un lugar, usurpan un lugar al cual Dios no los llamó. Ellos están ocupando un lugar, están hablando palabras que Dios no mandó que hablen. Están diciendo cosas desde un lugar aprovechándose
la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés es el lugar que Dios tuvo en el Antiguo Testamento para enseñar y educar a su pueblo mediante su siervo. Los que estamos aquí amigados con las Escrituras, tenemos claro que Moisés, por ejemplo, fue llevado al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley y Dios lo usó a su siervo. Y Moisés volvió de la segunda vez que bajó del monte y Moisés enseñó al pueblo de Israel la cátedra de Moisés. Y sin duda que Moisés tenía el respaldo de Dios. Sin duda Moisés era un ungido. Sin duda Moisés era una persona, un hombre aprobado por Dios. Bueno, la primera característica de un falso maestro es que está ejerciendo un lugar inauténticamente. Está hablando la palabra. Bueno, esto lo tenemos en los grupos de crecimiento continuamente. En el grupo de crecimiento pasa esto continuamente, que aparece una persona que se la conoce poco y comienza a hablar de lo poco que sabe, como si eso fuera la cátedra de Moisés. Y el facilitador y los hermanos tienen que ejercer paciencia para escuchar a uno que está usurpando un lugar que evidentemente no es de él. Hasta que podemos ayudarlo o ayudarla a reconsiderar su situación. Hay personas que vienen, golondrinas, en esta comunidad abierta para todos, que vienen con miradas de las Escrituras confundidas. Hay otras personas que vienen con miradas de las Escrituras tergiversadas y hay otros que directamente la manipulan abiertamente. Pero como tienen un ámbito de diálogo, bendito ámbito de diálogo que deseamos defenderlo, porque por la misericordia de Dios, en cada grupo de crecimiento donde se reúnen 2 o 3 en el nombre del Señor, ahí hay autoridad de la palabra y ahí hay autoridad autoritativa de la palabra. Es una autoridad que corta el queso, que es una autoridad que regentea, es la autoridad de la palabra. Y de modo que tenemos un episodio, otro episodio, sí, está todo bien. Pero yo estoy tratando de enseñar algo que pasa y va a continuar pasando entre nosotros, pero es solamente buscar en las redes sociales acerca de autores y de pastores y de pseudo maestros de Biblia que hablan y dicen cosas y hablan desde dónde hablan, quién son, no sé, pero escuché que dijeron, y escuché, ese es nuestro tiempo. Nuestro tiempo es el tiempo de escuché que dijeron. Hace pocas décadas atrás, la única fuente que una comunidad tenía para aprender la palabra era el magisterio que se enseñaba en la congregación, era lo que se aprendía en medio de la congregación. Hoy en día, un miembro medio tiene tantas otras alternativas para escuchar la palabra y escucha al pastor de su congregación que le enseña la Escritura y luego puede enseña la Escritura y como la persona la cuestiona, porque comparte una cultura que cuestiona, entonces puede ir a casa y buscar un alguien que le diga lo que ella quiere escuchar y ya está todo bien. Y pasan años y años y la persona va, asiste, pero su corazón está totalmente dividido, porque la palabra de Dios, que es autoritativa, no logra penetrar hasta el profundo de su vida interior, porque la persona cuando tiene que tomar decisiones a propósito de la verdad autoritativa de la palabra, sale de ahí y completa ese pedazo con otra palabra que le apoye en su mirada
y entonces el crecimiento que Dios quiere dar no ocurre, y la persona, en lugar de prosperar en la fe y crecer en la fe, vive estancada, vive viviendo en 1, 2, 3, 4. Esto no es muy difícil, todos lo conocemos, es parte de lo que pasa. La palabra de Dios es una sola. Lo que debería ocurrir es que si un hermano escucha la voz de un pastor que está inspirado del Espíritu Santo y centrado en su palabra, va a escuchar un consejo en la verdad, y va a otro, y va a escuchar un consejo en la verdad, y todos lo van a llevar a una vida nueva en Cristo. Eso sería lo que tendría que ser. Pero el Señor Jesús ya nos advirtió acerca de la existencia de falsos maestros que usurpan la cátedra de Moisés. Hay una segunda característica, que es la ausencia, la falta de autenticidad. Resulta que el Señor Jesús les dice, mire, si el pastor o el maestro ese les dice que hagan algo, háganlo, porque se los dice desde la cátedra de Moisés, o sea, obedézcanlo. Pero no vayan a hacer lo que él hace, no hagan lo que él hace, porque él dice que ustedes hagan lo que él no hace. Esto lo dice de una forma clarita al final del versículo. Guárdenlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Un falso maestro. Un falso maestro es el que dice y no hace. La gran pregunta es, ¿cómo hago para saber que mi hermano que dice hace? ¿Cómo hago para saber que mi hermano que dice hace? Bueno, en su gran misericordia Dios nos puso en comunidades y los años pasan. Es inexorable el paso del tiempo. Es inexorable. Todos pasamos por el filtro de la prueba. Todos pasamos por el filtro de la prueba. Y todos pueden verificar en un grupo de crecimiento. Somos 8, 10. ¿Cómo hace el que enseña la Escritura para decir y no hacer delante de 8 o 10 personas? ¿Cómo hace? Puede pasar una vez que diga algo y se contradiga en su hacer, una vez, 2 veces, pero va a tener a los demás que les dice, hermano, por la misericordia de Dios, el Señor ha puesto a su pueblo en un vínculo donde hay rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas es un imperativo del pueblo del Señor, por lo cual la comunidad no es una masa de personas amorfas que no se conoce nadie a nadie, porque donde nadie conoce a nadie es el caldo de cultivo ideal para los falsos maestros, para decir cualquier verdura, total, nadie me conoce. Pero resulta que en el pueblo del Señor no es así, porque en el pueblo de Dios hay rendición de cuentas, porque conozco a Carlitos cuando nadie lo ve y lo encuentro en la semana cuando nadie lo ve, y conozco cómo gobierna su casa y veo cómo cría a sus hijos y veo cómo administró aquella crisis, y lo vi pasar un día malo cuando le falleció aquel ser querido, y vi cómo resolvió cuando transcurrió un tiempo de escasez económica. Lo veo a mi hermano, lo tengo cerca. Falso maestro vive una vida distinta a la que muestra. Hay otro más. Marca 3. Verso 4. ¿Quiere leer conmigo? Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. ¿Y ahora qué dice? Pero ellos ni con un dedo las quieren llevar. Este es el Señor Jesús hablando. El Señor Jesús dice, le
predican en el nombre del Señor, valiéndose del lugar del magisterio de Moisés, y dicho en términos más seculares, aprovechándose de su posición dominante, que tienen la posición dominante de hablar desde el magisterio de Moisés, le imponen a los hombres una carga sobre sus hombros. Una carga. Mire, cargas hay de todo tipo para poner. Y quienes estamos frente a personas de hace muchos años, sabemos de esto mucho. Y cualquiera que esté delante de una persona que está acostumbrada a hablar en público, sepa que esa persona sabe mucho de esto, mucho, sabe mucho. Cuando usted va al médico y se trata de un cardiólogo, de un oncólogo, y el oncólogo o un urólogo o una persona que tiene un asunto en un riñón, una cosa de la maquinaria central del cuerpo, y el médico le dice, hágase unos análisis, le voy a hacer una tomografía computada, vamos a hacer un test de esfuerzo para ver cómo anda el corazón, vamos a hacer una biopsia. Una biopsia, me quedo con ese ejemplo, que es un ejemplo. Y vamos a hacernos la biopsia. Ya al bioquímico que nos va a hacer la biopsia le estamos mirando la cara así, para ver qué gestos hace. Y cuando nos da el examen de vuelta, esperamos que nos adelante algo. Doctor, usted vio una ecografía, por ejemplo. ¿Usted ve algo raro, doctor? No, nada, mire, hable con el médico. Bueno, vamos al médico. Y el médico, que está muy canchero, muy acostumbrado, saca del sobre, nosotros estamos así, saca del sobre el análisis, lo mira y hace así. Nada más. Y ahora necesito leer la palabra. Y la palabra dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. ¿Qué hizo el cardiólogo o el oncólogo? ¿Qué hizo? Y nada. ¿Usted qué le va a decir? Doctor, ¿qué me dijo? No, yo no le dije nada. Yo a usted no le dije nada. ¿Cómo va a decir que le dije? No, yo no le dije. No, pero doctor, usted me dijo mucho. No, usted no me dijo. ¿Y cómo me voy de ahí? Me voy así. ¿Por qué? Porque el hombre hizo solamente así. Y no dijo nada. Y Jesús dice, ustedes le atan al pueblo cargas difíciles de llevar. Difíciles de llevar. ¿Qué más? Si a eso le agregamos palabras, sugerencias, si le agregamos ilustraciones con metasmensajes, si en lugar de decirle la verdad, yo uso una alegoría que puedo hacer que una persona se levante de la presencia de la palabra muy preocupada, muy preocupada. Y las preocupaciones en el campo de la fe son las peores preocupaciones. Porque en el mundo de la fe me sano por la gracia de Dios y su misericordia, me sano por la verdad de su palabra que me dice la verdad acerca de mi condición delante de la santidad de Dios, o me voy enfermando, a consecuencia de las cargas muy difíciles de llevar que recibo subliminalmente, que se me sugieren nada más. Bueno, esto de las cargas muy difíciles de llevar ocurre continuamente en medio nuestro con personas que están llegando al mundo de la fe, continuamente. Que en lugar de quedarse a hablar la verdad,
que Dios ha revelado en su palabra para que nos haga verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Incluyen en la verdad para hacerla más elucorada, más llevadera, de acuerdo al mal criterio de quien opina alternativo a la palabra de Dios. Incluyen frases, palabras, maneras, modos, costumbres religiosas, muy religiosas ellas, que no son la verdad, que relativizan el poder del Evangelio, que no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Pero como yo estoy en una cultura que cuestiona y sí que me avergüenzo del Evangelio, entonces lo que hago es un poquito. Y eso que yo redondeé termina siendo una carga para la persona pesada para llevar. Bueno, la alternativa a la cual el Señor Jesús se refería de los escribas y los fariseos no era ninguna de estas cosas que estoy diciendo con toda la misericordia del mundo. Jesús a los fariseos les decía: ustedes le dicen a la gente que guarde el sábado, que haga limosna, que se circuncide, que cuide los sábados, que cuide las festividades, que se cuide de cómo se viste, que cuide la ropa, de cómo se peina. Mire cómo ustedes llenan a la gente de reglas, ustedes la llenan a la gente de ordenanzas, como si estuvieran en pleno Antiguo Testamento. Pero ustedes no las llevan, esas cargas no las llevan ni con un dedo. Ustedes viven otra vida. Ustedes son una casta social dentro del pueblo del Señor que vive del privilegio. Viven del privilegio. Privilegio quiere decir un de privado, legio de ley. Es un privilegio, es una ley privada, es una ley hecha para él. Todos tienen esta ley, pero él tiene esta otra. Tiene una ley privada. Para todos está bien esto, para él un privilegio. Y el Señor Jesús decía: ustedes atan cargas del hermano, quiero venir a nuestra realidad comunitaria. Cuando vos le decís a una persona cómo tiene que manejarse dentro de la comunidad del encuentro, lo que estás haciendo, si no lo haces bien, es atarle a la persona una carga. Entonces viene de golpe una persona que se me acerca y me dice: uy, pastor, yo con usted estoy sorprendido de poder hablar con usted. Yo no sabía, porque a mí me dijeron que hablar con usted. ¿Y de dónde salió? ¿Quién le dijo eso? Y no, porque ¿qué tiene en la cabeza? Y que estoy todo nerviosa que estoy hablando con usted. ¿Cómo? Sí, tengo las manos transpiradas porque estoy... ¿Qué es eso? ¿Dónde sacó eso? De la Biblia no. De la palabra de Dios no. Del amor de los hermanos no. De la vida de la comunidad no. Donde vive el Espíritu Santo no. Porque en el pueblo del Señor somos todos caminantes al cielo. Miembros los unos de los otros. Falibles todos a la vez, a los cuales el Señor en su misericordia le ha delegado una tarea por la cual ha de rendir cuenta pronto. Bueno, este tercer tip, el primero era el tema de la usurpación del lugar, el segundo era la falta de coherencia en cuanto a que dicen que hagan cosas que no hacen, y esta es una falta de amor gigantesco, usar a la gente de una forma alevosa, usar a las personas. Se lo digo de vuelta,
usar a las personas. Eso es de un falso maestro. Funcionalizar a una persona para lograr un objetivo. Eso es falso. ¿Cuánto más falso es que una comunidad esté organizada en ese espíritu y esté viviendo en ese espíritu y esté todo el tiempo siendo entrenada y formada y formateada para vivir? Yo tengo ejemplos para traer acá de todos colores. No lo voy a hacer ni uno, por no le voy a dar el privilegio al ejemplo ese de que entre acá. Pero el que crea estar firme, mire, no caiga. Y le llamo a cada uno de los que abre la palabra en el nombre de Jesús, en cada rincón, y le invito a que lo continúe haciendo, hágalo más y más. Predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predique la palabra. Predique la palabra, predique, sea un buen maestro, sea un buen maestro de la palabra. Predique la palabra con temor, con temblor, hágalo para la gloria del Señor. Y el Señor Jesús, que nos ama y quiere que hagamos las cosas bien, en versículo 5 vuelve y da otra característica. Antes hacen todas sus obras para ser, ¿cómo dice? Hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Hasta aquí nomás. Acá hay dos características más. La primera es ¿qué mueve? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es la nafta del avión que me mueve? ¿Qué me mueve a la hora de hacer lo que hago? ¿Qué me mueve? Hermana, querido hermano, es lindísimo llegar a la palabra de Dios. La palabra del Señor no mira lo que está delante de los ojos, sino que el Señor mira el corazón, y para Dios no importa lo que está delante de los ojos. Lo único que para Dios le importa es el corazón, no importa lo que se ve afuera. Lo que a Dios le importa es el corazón, y para Dios lo que Dios va a juzgar y lo que Dios va a valorar no es lo que está delante de los ojos. Relax, 50 kilos más, 50 kilos menos. No hace nada. Una apariencia más juvenil, más avejentada, no cambia nada. Un aparecer más sexy o un aparecer más atractivo no cambia nada. Una persona que traza la palabra de Dios no necesita hacerse el comediante para predicar la palabra en un mundo que cuestiona. No necesita ser comediante, necesita predicar la verdad de la palabra en el poder del Espíritu Santo para que Dios use la palabra, que es una espada de dos filos, y penetre y convenza, redarguya de pecado, de justicia y de juicio para la gloria de Dios. Y aquí el Señor Jesús pone delante un falso maestro y dice: el falso maestro lo hace por el espectáculo, él lo hace por el show. Hacen todas sus obras, no alguna, no se evitan nada. Viven en función de lo que van a decir los demás. Querido hermano, vivir en función de lo que piensa otro. Vive en función de qué va a pasar si... No, voy a hacer esto para que... Voy a hacer aquello otro para que... Porque si yo hago y yo digo esto, va a pasar aquello. Eso es lo que está diciendo aquí. Viven para ser vistos, para atraer la atención. ¿Para atraer la atención sobre quién? ¿Sobre ellos? ¿Pero cómo? ¿No es que están predicando la palabra de Dios?
Se supone que un orador, un maestro de Biblia, su afán y su corazón se va a derretir llevando a la persona cautiva al conocimiento del Señor Jesús. Para eso está. ¿Él qué es? Él es opaco, totalmente opaco. Totalmente opaco, totalmente opaco, ¿no? Te digo otra palabra, transparente. Él no está, ¿qué importa a él? Y vos me vas a decir, no, pero su carácter está, sus gestos están. Sí, bendito sea el Señor, Dios usa el temperamento de uno y uno predica distinto que el otro, y uno lo hace de una manera y uno es más académico, el otro es más apegado a la historia, el otro es más apegado a la espiritualidad, está todo bárbaro. Los dones son muchos, pero el Señor es el mismo. Y el resultado de la predicación es la misma. Toda la comunidad queda frente a la majestad del Señor, queda bajo la majestad del que vive y reina por los siglos de los siglos. Se ha proclamado la obra de Jesucristo en la cruz una vez y para siempre. Se ha puesto a las personas delante de la oportunidad de ser salvas. Termino. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones, aman. Así como ese deseo de show nos muestra una baja espiritualidad cristiana, este afán de ser llamado, de ser visto, de los primeros lugares, tenemos un lugar reservado para vos, Raúl. No que Esta mañana tengo que contarles un fenómeno. Me costó estacionar esta mañana. Y dije para mí, tendría que pedirle a los sugieres que me guarden un lugar. Pasó esta mañana. Y agradezco a Dios que no pasa ni pasará. Y si a algún ujier le pido eso, tiene permiso para desobedecer, no tiene que pasar. No. Que sea engrandecido Jesucristo. El Señor quiere que sus maestros sean gente humilde, sencilla, que se destaque por su sencillez. Y el Señor quiere que nosotros seamos una vasija cualquiera, que Dios honra, que la gloria del Señor hace la diferencia. La diferencia en el hermano, en la hermana, no está en sí, sino que la diferencia es el Espíritu del Señor con él. Eso es, bendito sea su nombre, que sea engrandecido Jesús. Y que por antítesis, esta mañana nos quedamos con un recorte de un auténtico maestro de la Biblia, que es quien ha sido enviado por Dios a predicar la palabra, que no está usurpando la cátedra de Moisés. Es uno que no está para cargarle al otro la tinta, sino que está para sobrellevar los unos la carga de los otros. Que no está para ser visto, sino que está para predicar el consejo de Dios. No está en juego. Esta semana tuve una charla con una hermana y en el medio de la charla me salió un exabrupto que después digo, ay. Pero le dije, mire, hermana, yo no tengo nada que perder acá. En esta conversación yo no tengo nada que perder. Y tampoco tengo nada para ganar. Me dije para mí, qué poco simpático. Pero era la pura verdad, la conversación iba... Es el amor del Señor que nos constriñe.
Y la persona tiene que entender que nosotros personalmente no tenemos ninguna ventaja, no vamos a ganar nada con que la persona llegue al conocimiento de la verdad. Lo que vamos a ganar en la eternidad es una corona que nos espera y es todo. Pero la corona nos espera por haberle predicado a Cristo también, aunque la persona lo rechace al Señor. De modo que quiero hablar con todos y cada uno de los que predica la palabra en un mundo contradictor. Que continúe predicando la palabra, que lo haga en el tono de la palabra, que la palabra es urgente, que la palabra es autoritativa, que la palabra nos lleva a tomar decisiones profundas, que no habla de superficialidades, ni está queriendo alentarnos en la vida para que seamos gente de victoria. La victoria viene porque Cristo ha transformado nuestro corazón y nos ha hecho una nueva creación, porque las cosas viejas efectivamente pasaron y todas son hechas nuevas. Y nadie ha de nacer otra vez a no ser que alguien les predique. Y nadie le va a predicar a no ser que sea enviado, porque el Espíritu Santo hoy todavía está enviándonos a predicar la palabra, esta palabra, en el nombre de Jesús, para que la persona que escucha se quede perpleja de decirnos, pero decime, vos, ¿de dónde sacaste tanta sabiduría? ¿Cómo sabés para hablar así? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo es que no eran estos, decían de los apóstoles, no eran estos pescadores? ¿Cómo es que saben? ¿Cómo pudo ser que Pedro, que era un rústico pescador de Galilea, se parara en Pentecostés a predicar el tremendo mensaje que predica, que deja a una multitud de 3.000 personas anonadadas al escuchar la vehemencia, el poder, el fuego que tenía Pedro, que venía de negarlo al Señor Jesús hace 4 semanas? Y sin embargo, lleno del Espíritu Santo, Pedro llevó 3.000 personas al conocimiento de la verdad. Cuando Pablo le habló a Tito, Pablo le dijo a Tito, Tito, ocupate en enseñar. Redarguir. Redarguir quiere decir convencer, hablar como para que la persona caiga en la cuenta de su situación frente a Dios. Redarguir. Y además le dijo otra cosa, reprendé. ¿Cómo? En una sociedad que cuestiona, Pablo le dijo a Tito, enseñá, redarguí, reprendé, que nadie te menosprecie. Y te digo esta mañana, y me gustaría que en el saludo comunitario de la salida, unos nos digamos a los otros, hermano, predica la palabra, que prediques a tiempo, que predique fuera de tiempo, hacelo, predica la palabra antes de predicarle la palabra a alguien, amalo para que no sea un balde de agua fría lo que le vas a tirar, amalo, probale que Dios es amor, amalo, y una vez que amarlo, que predicarle la verdad del Evangelio sea una expresión de tu amor a Él, que te veas obligado, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, el apóstol decía, el amor de Dios en nuestro corazón nos pone en apuro. Tengo que predicarle, ay de mí si no predico, tengo que anunciar la palabra, estoy obligado a hablarle todo el consejo de Dios a una cultura que cuestiona, pero por la gloria de Dios, Cristo ha resucitado de los muertos y el Espíritu Santo que mora en nosotros es mayor que el espíritu que reina en este mundo. Nuestro espíritu, el espíritu que inspira la palabra que mora en nosotros, es más grande, mayor que el espíritu que hay en este mundo. Que el Señor te bendiga en la tarea que has venido haciendo hasta aquí y que a resulta de escuchar la palabra esta mañana puedas salir de aquí diciendo voy a continuar predicando la palabra y me voy a pulir, porque este gesto que hago no lo voy a hacer más, esta frase que digo no la voy a decir más,
esto que estoy insinuando no lo voy a insinuar más, voy a ir a Cristo, voy a presentar a Jesús, Que sea engrandecido el Señor Jesús. Que cada uno que está escuchando la palabra tenga en este momento el deseo de decir a tu nombre gloria, Señor. Vos dirías conmigo, Señor, te doy gloria, porque no nos has dejado huérfanos. Ha quedado tu palabra, y tu palabra ha quedado en manos santas, que nos explican la palabra, y duro que le das al que se va de la línea. Y también por eso te damos gracias, que no quedó tu palabra a la Bartola, para que cada uno la predique como le parece. No, nadie va a predicar la palabra como le parece. Y cualquiera que está predicando la palabra así desaprensivamente, cuando se encuentra con el capítulo 23 de Mateo, dice, ¡guau! Víbora, hipócrita, ¿quién te va a librar del poder del infierno? Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre nosotros hablamos a las multitudes en tu nombre, no los conozco, obradores de iniquidad. Que te libre el Señor de su voz de reproche, que podamos caminar cada día con gozo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.